Muy buenas tardes, abogada. Nuestro grupo le vamos a compartir los principios generales del derecho. Los integrantes estamos conformados por mi persona, Stephanie Veloz, Dayana Punina, Samantha Veros y Joana Puruncaja. Como introducción tenemos que el derecho es un conjunto de normas y principios, con que las sociedades humanas eligen regirse a sí mismas, se basa en las nociones de justicia, orden e igualdad. Funciona conforme a un cuerpo de principios generales no registrados formalmente en ningún orden jurídico, pero existentes de modo abstracto detrás de cada uno de ellos. Jueces y legisladores acuden a ellos a la hora de crear doctrina, interpretar normas jurídicas o integrar derechos legales. El principio de legalidad, expresado en la máxima latina nullum crimen nulla poena. Esto quiere decir que no hay crimen ni pena sin ley. Es un es un principio fundamental del derecho penal y del Estado de Derecho. Tipicidad y previsibilidad. Ninguna persona puede ser condenada por un acto que no esté previamente definido como delito en una ley formal y vigente. Esto garantiza que las normas sean claras y accesibles, evitando la arbitrariedad en la aplicación del derecho. Retroactividad de la ley penal. Una ley penal no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de una persona. Es decir, puede ser castigado por hechos cometidos antes de que fueran tipificados como delito. Solo se permite la retroactividad cuando una nueva ley beneficia al acusado. Principio de igualdad ante la ley. El principio de igualdad ante la ley es un pilar fundamental del Estado y de Derecho y de los derechos humanos, garantizando que todas las personas sean tratadas de manera equitativa, sin distinción de raza, género, religión, origen social, condición económica u otras características. La igualdad formal. Todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones ante la ley, sin privilegios ni discriminaciones arbitrarias. Esto implica que la normativa debe aplicarse de manera imparcial, sin favoritismo ni exclusiones injustificadas. Igualdad material o sustantiva. Más allá de la igualdad formal, se reconoce que existen desigualdades estructurales en la sociedad, por lo, por lo que el Estado puede adoptar medidas especiales como acciones afirmativas o políticas públicas para garantizar que todas las personas tengan acceso real y efectivo a sus derechos. Principio de justicia. Las leyes y su aplicación deben buscar la equidad y la justicia, garantizando que las decisiones jurídicas sean razonables y adecuadas a las circunstancias del caso. El principio de justicia es importante porque permite que todas las personas tengan los mismos derechos y obligaciones y que se respete el interés general. La justicia es un valor fundamental de la humanidad que se basa en la idea de dar a cada quien lo que le corresponde. Esto quiere decir que tiene una capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, apoyar esos juicios en razones, actuar de acuerdo con ellos y desear que otros actúen de igual modo. Principio de buena fe. Se refiere a la obligación de actuar con honestidad, lealtad y rectitud en las relaciones jurídicas. Implica que las personas deben comportarse de acuerdo con las expectativas razonables de la otra parte, evitando cualquier tipo de engaño, abuso o mala intención. Este principio en el nuevo código se refiere a un concepto y criterio valorativo que no está en la ley. Surge de la sociedad de una exigencia ética que proviene de la convivencia social. Supone una conducta media en lo que se refiere a la colaboración con el otro, lo cual debe ser activa, evitar el daño, ejecutar los negocios lealmente, teniendo en cuenta los usos y las costumbres del lugar, concluyendo con el deber de actuar con diligencia.
Principio de proporcionalidad. Este es un método que interpreta la Constitución para aplicar el derecho cuando se enfrentan derechos fundamentales. El objetivo de este es asegurar que las decisiones tomadas se respete un equilibrio razonable entre lo que son sus intereses en juego. Promueve decisiones que sean racionales y correctas, pero sin pretender que sean las únicas respuestas posibles a una situación. Esto en el derecho penal se debe respetar el principio de proporcionalidad al restringir los derechos fundamentales de los investigados. Un ejemplo es si una conducta delictiva implica un daño menor, la pena impuesta no debería ser excesivamente severa. Esto lo que busca es equilibrar la justicia y evitar abusos en el sistema penal, vinculando las exigencias de la política criminal con las circunstancias del caso. Principio de legalidad en la administración, o también conocida principio de legalidad administrativa. Este establece que toda actuación de la administración debe realizarse conforme a normas establecidas en la Constitución y en la legislación vigente. De forma general, esto implica que todos los poderes públicos y los ciudadanos están sometidos a la ley y que solo pueden hacer lo que está permitido o no prohibido por las leyes. En la criminalística, este principio es crucial porque asegura que las investigaciones y procedimientos se lleven a cabo respetando las normativas legales pertinentes, lo que aumenta la validez de las pruebas y la legitimidad de las acciones tomadas por las autoridades. Un ejemplo es si un policía realiza lo que es una detención, debe seguir los procedimientos legales, asegurando que se respeten los derechos del detenido. Principio de irretroactividad de las leyes. Significa que una ley se aplica a los hechos que ocurren después de su entrada en vigor y no puede afectar en situaciones pasadas. Es decir, lo que se hizo bajo una ley anterior no puede cambiarse con una nueva norma. En otras palabras, si una persona realizó un acto bajo una norma anterior, no puede ser juzgada o perjudicada por una ley que se creó después. Este principio es importante para garantizar la justicia y la estabilidad en la sociedad. También nos dice que brinda seguridad jurídica, ya que las personas pueden actuar con confianza, sabiendo que las reglas no cambiarán después de haber tomado una decisión. También impide abusos del poder, evitando que el gobierno haga cambios legales que afecten injustamente a las personas por hechos pasados. Principio de indubio pro reo. Es una regla del derecho penal que establece que en caso de duda sobre la culpabilidad de una persona, se debe fallar a su favor. En otras palabras, si no hay pruebas suficientes para demostrar que alguien cometió un delito, se debe presumir su inocencia. Este principio se basa en la idea de que es preferible absorber a un culpable que condenar a un inocente. Está estrechamente ligado a la presunción de inocencia que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este principio es clave en el derecho penal, ya que ayuda a que la justicia sea más equitativa y segura para todos. Principio de autonomía de la voluntad. Es un número clave en el derecho civil que establece que las personas tienen la libertad de determinar sus relaciones jurídicas y, de acuerdo a los contratos, celebrar su propia voluntad. Este principio permite que las partes en un contrato puedan fijar sus propios términos, condiciones y el contenido de sus acuerdos sin necesidad de que el Estado intervenga directamente, siempre que no se afecten intereses fundamentales o prohibidos por la ley. Este principio refuerza la libertad individual, pero esa libertad está equilibrada por los límites impuestos por el ordenamiento jurídico para proteger la justicia y el bienestar social. Principio de interpretación favorable. Es un principio jurídico que se aplica en el ámbito del derecho y su objetivo es interpretar las normas y disposiciones legales de manera que favorezcan los derechos e intereses de las personas, en especial cuando se trata de normas que afecten a los individuos de manera directa. Este principio se aplica principalmente en situaciones en las que una norma es ambigua o poco clara,
En estos casos se interpreta de forma que proteja los derechos fundamentales de las personas, favoreciendo su libertad y bienestar. Por ejemplo, si una disposición legal puede ser entendida de varias maneras, se opta por aquella interpretación que resulte más beneficiosa para la persona que se ve afectada por la misma.